Hola, soy Andrés Camacho, soy profesor del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia y voy a hablar del decibelio en la ingeniería. Voy a empezar hablando de la relación entre la potencia de entrada y salida de un sistema lineal para introducir el decibelio como medida para comparar potencias. Después hablaré de la amplificación y pérdidas que tienen los sistemas y por último hablaré de las medidas logarítmicas o niveles, que son las medidas para las que se utilizan los decibelios. Bueno, para empezar a introducir el decibelio he puesto aquí dos sistemas, uno es un atenuador y el otro es un amplificador, para que veamos básicamente cómo funcionan. Decimos que un atenuador tiene una atenuación de 100 cuando lo que hace es dividir por 100 la potencia que le proporcionamos a la entrada. Aquí he hecho una pequeña tablita para demostrar un poco esto. Si le entran 100 vatios a este atenuador, que atenúa por un factor 100, pues saldrá 1 vatio. Si le entran 10 vatios, saldrá 0,1 vatio. Si le entra 1 vatio, pues una centésima de vatio. ¿Vale? Esto es lo que se conoce como un amplificador de atenuación 100. Por el contrario, un amplificador lo que hace es aumentar la potencia de la señal que le proporcionamos a su entrada. Aquí he representado un amplificador cuya ganancia sea 100 y si le introduzco 100 vatios, pues lo que van a salir van a ser 10.000 vatios. Si le introduzco 10 vatios, saldrán 1.000 vatios, etc. ¿Cuál es la relación entre la entrada y la salida? Bueno, pues si miramos lo que ocurría en el atenuador y comparamos para cada una de las entradas de esta tabla, la entrada con la salida, vemos que la salida es la entrada multiplicada por 0,01. Y aquí pues encontramos que la salida es la entrada multiplicada por 100 para cualquiera de las potencias de entradas que introduzcamos. Y si calculamos, en vez de la relación entre la entrada y la salida, que aquí es 0,01, calculamos el logaritmo de eso y lo multiplicamos por 10. Es decir, calculamos esta expresión que estamos viendo aquí. Si calculamos el cociente entre la potencia de entrada y la potencia de salida, le sacamos su logaritmo y lo multiplicamos por 10, pues para este atenuador que estamos viendo aquí nos sale un valor de 20. Decimos entonces que este atenuador divide por 100 la potencia que le entra, o lo que es lo mismo, pierde 20 decibelios. Esto significa decibelios, la relación entre la potencia de entrada y la potencia de salida, calculado su logaritmo y multiplicado por 10. De la misma forma, si aplicamos esta misma expresión a los datos para el amplificador, vemos que la relación entre la entrada y la salida son siempre 100. Si a este factor le calculamos su logaritmo y lo multiplicamos por 10, pues lo que vamos a encontrar es que, en este caso, la amplificación es de 20 decibelios. Bueno, pues para sistemas lineales vemos que el decibelio correspondiente a esta expresión de aquí nos ayuda a relacionar la entrada con la salida. Y aquí he hecho un par de tablas donde veo cuál es el valor en decibelios de la atenuación o la ganancia que pueda tener un determinado sistema si sé cuánto vale la relación en lineal entre potencia de entrada y potencia de salida. Si la potencia de entrada y la potencia de salida tienen una relación de 0,01, decimos que el elemento tiene una pérdida de 30 decibelios. Si es de 0,01, de 20, si es de 0,1, tiene unas pérdidas de 10. Si la relación entre la entrada y la salida es 1, es decir, son iguales, pues las pérdidas son 0. Y si la relación es que la salida es 10 veces más potente que la entrada, hablaremos de unas ganancias de 10 decibelios, 20, etc. Como vemos, pasar de relaciones en lineal a relaciones en decibelios es muy fácil, siempre y cuando estemos hablando de potencias de 10. Si estamos hablando de valores que no son potencias de 10, pues esto se complica un poquito más y tenemos la tabla que nos aparece aquí. Estamos viendo que si la relación entre entrada y salida es de 0,1, pues como ya aparecía en la tabla de la izquierda, hablamos de 10 decibelios. Si es 0,2, 6,99 con signo menos, que normalmente redondeamos a 7. Si es de 0,4, pues aproximadamente menos 4. Si es de 0,8, aproximadamente menos 1.
El decibelio, como ya hemos visto, sirve para comparar potencias, es decir, no me permite comparar tensiones ni me permite comparar ninguna otra magnitud. Sirve simplemente para comparar o relacionar potencias a la entrada y a la salida de un circuito o potencias en dos puntos distintos de un circuito. Por ejemplo, podemos decir que entre 100 vatios y 1 vatio hay una relación de 100 o lo que es lo mismo 20 decibelios si aplicamos esta expresión. Pero ¿y si quiero relacionar tensiones? Si quiero relacionar tensiones, debo de tener en cuenta que las potencias son proporcionales a las tensiones al cuadrado. Y con esto quiero decir lo siguiente. Si comparo 20 voltios con 1 voltio, 20 voltios tiene una potencia que es 20 por 20, es decir, 400 veces superior a la potencia que tiene 1 voltio. Entonces deberíamos de pasar esto a decibelios calculando la relación de 20 al cuadrado y después sacando 10 logaritmos. Y eso equivale a calcular la relación entre V1 y V2, sacar el logaritmo y multiplicarlo por 20 en lugar de 10. Es decir, cuando trabajemos con potencias o magnitudes que son directamente proporcionales a la potencia, lo que hay que aplicar es la expresión de 10 logaritmo y cuando trabajemos con otras magnitudes que no sean proporcionales a la potencia, como la tensión o la intensidad, pues deberemos aplicar 20 logaritmos. Bueno, pues aquí tenemos un circuito amplificador que lo que hace es aumentar o magnificar la potencia que tiene a su entrada. En este caso, lo que se suele hacer es calcular la ganancia que tiene un amplificador como cociente entre potencia de entrada y potencia de salida, logaritmo multiplicado por 10. Bueno, si quisiéramos trabajar con tensiones, si miramos cuál es la tensión de entrada y cuál es la tensión de salida del amplificador, deberíamos de utilizar la expresión 20 logaritmo V2 partido por V1. Y lo mismo si quisiéramos trabajar con intensidades. Si este amplificador de verdad amplifica y la potencia de salida o la tensión de salida es superior a la de entrada, obtendremos los mismos valores utilizando cualquiera de estas expresiones. Y esos valores serán positivos, porque si fueran negativos significa que la salida sería inferior a la entrada y por lo tanto que esto no amplifica. Al contrario ocurre con los atenuadores. En los atenuadores tenemos que la salida es inferior a la entrada, tanto en potencia como en tensión como en intensidad. Si queremos sacar o saber cuál es su ganancia, utilizamos la expresión anterior, nos darán valores de ganancias negativas si trabajamos en decibelios. Por lo tanto, en vez de trabajar con ganancias, para trabajar con valores positivos, se habla de trabajar con atenuaciones. En este caso lo que se hace es el cociente entre ya no la salida y la entrada, sino el cociente entre la entrada y la salida. Si relacionamos potencias, 10 logaritmo, y si relacionamos tensiones o intensidades, 20 logaritmo. Si conocemos la potencia de entrada y de salida, aplicaremos esta expresión. Si lo que conocemos son tensiones de entrada y de salida, aplicaremos esta. Y si lo que conocemos son intensidades de entrada y salida, pues aplicaremos esta última expresión. Cualquiera de ellas nos debe dar el mismo resultado. Hemos dicho que el decibelio nos sirve únicamente para comparar, pero igual nos hemos encontrado en algún momento en el que se utiliza el decibelio para medir. Vamos a ver cómo se hace esto. Como os indica aquí, aunque en decibelios solo sirve para comparar potencias, ya que es una unidad relativa, hay ciertas magnitudes que se pueden medir en unidades relacionadas con el decibelio. Ahora veremos cuáles son. Se llaman magnitudes o unidades logarítmicas. Y cuando medimos algo en decibelios o en magnitudes logarítmicas, se habla de niveles. Vamos a verlo con unos ejemplos. Por ejemplo, 8 kilovatios, que podemos expresar como 8 millones de milivatios, es, si aplicamos las relaciones anteriores, 39 decibelios superior a 1 vatio. Por eso decimos que 8 kilovatios son 39 dB. Si queremos medir en dB, lo que tenemos que hacer es dividir la potencia con la que estemos trabajando entre la referencia de 1 vatio y ver cuántos decibelios es mayor esa potencia con respecto a la referencia. Habremos medido entonces en dB. Otra medida muy utilizada en comunicaciones es la medida de potencia en dBm. ¿Qué es la medida en dBm? Ver cuánto una potencia es superior a 1 milivatio, de ahí la m. Por ejemplo, el ejemplo anterior,
8 kilovatios, o lo que es lo mismo 8 millones de milivatios, es 69 decibelios superior a 1 milivatio. Por eso decimos que 8 milivatios son 69 dBm. Si queremos medir en dBm, lo que tenemos que hacer es expresar en decibelios la comparación entre la medida que se está utilizando y 1 milivatio. Niveles de tensión se miden habitualmente en dB microvoltios. En este caso lo que se hace es medir la relación entre la tensión con la que estamos trabajando y la tensión de referencia. Si vamos a medir en dB microvoltios, la tensión de referencia será 1 microvoltio. Por ejemplo, 1 voltio es lo mismo que 10 elevado a 6 microvoltios. Si aplicamos la expresión, ojo en este caso, 20 en vez de 10 logaritmo de la tensión dividido entre la referencia, nos sale que 1 voltio es 120 decibelios superior a 1 microvoltio, o lo que es lo mismo, 1 voltio son 120 dB microvoltios. Otro parámetro que se mide en radiocomunicaciones, son niveles de campo eléctrico. En este caso lo que se hace es utilizar una referencia que es el microvoltio partido por metro. Se habla entonces de dB microvoltio partido por metro. En todos los ejemplos anteriores, en los que se utilizaban los decibelios para medir unidades físicas, la palabra decibelio, o su abreviatura dB, iban seguidas de la unidad que se utiliza como referencia. dBm, dB microvoltio, dB vatio. En acústica, sin embargo, se mide sonido en decibelios sin más. Sin embargo, el principio es el mismo que el estudiado en los puntos anteriores. Lo que se mide en acústica es presión en pascales. Y cuando la presión se convierte a una escala logarítmica, se habla de nivel de presión sonora y se abrevia como SPL. Y la medida que se utiliza como referencia es 20 micropascales. Por lo tanto, cuando oigamos hablar en acústica de que algo tiene 40 dB como valor de SPL o nivel de presión sonora, eso significa que nos están hablando de una señal cuya presión es 2 por 10 elevado a menos 3 pascales. Bueno, como conclusión, hemos visto que el decibelio se utiliza para comparar potencias, para medir la amplificación o pérdidas de sistemas y se emplean medidas logarítmicas. Y hemos visto medidas logarítmicas que se utilizan en distintos campos de la ingeniería. Medidas de tensión, niveles de potencia, niveles de campo eléctrico y niveles de presión sonora. Eso es todo y muchas gracias.